Hay un lado que todos conocemos de quienes logran el éxito en su carrera. Pero llegar a la posición a la que han llegado y gozar además de todo el cariño del público no es tarea sencilla. Uy, hay que pasar por un largo camino. Sí lo sabré yo. Lunes de famosos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo escucho la canción Rosa Rosa, yo no me imagino la voz de Sandro, con el respeto que se merece. Yo inmediatamente pienso en Tony Cam, porque él, gracias a su chamba, fuerza, estilo, esa gran voz, ha construido sin duda un camino propio musical y lo ha hecho, a mi parecer, bastante bien. Bienvenido, Tony Cam. Gracias por la invitación. ¿Por qué voy a ver tu cara en vez de la del argentino? A ver, eso le pasa a mucha gente. Sí, la verdad que sí, la gente relaciona bastante lo que es Sandro, inclusive hay gente que va a los eventos y me dicen, yo he visto tus películas. Y yo digo, señora, yo no grabamos nada. Yo he visto tu película de frente, qué Sí. jovencito se te ve, yo he visto Sí. tus películas. Sí, creen que soy el mismo Sandro. Le digo, no, es que hay jóvenes, adolescentes, que han conocido a Sandro gracias a la imitación que yo hice. Ustedes le hacen, con el respeto, sin que se malinterprete ninguna palabra, pero un gran favor también a las grandes voces que se quedaron en una generación. O sea, sin la ayuda de ustedes no saltan a otras plataformas, ¿no? Claro, lo que hemos hecho es darle un refresco, ¿no? a su carrera de algunos artistas que, o sea, los papás, las abuelitas conocían sus canciones. Lo que hemos hecho es darle una nueva ventana para que la gente joven pueda conocer estas canciones del recuerdo tan bonitas. Normalmente se le pide al invitado cuando canta que cante al final. Lo siento mucho. Ya. Lo siento mucho. Te voy a hacer cantar bastante hoy día. No Tengo hay ganas de problema. hablar, quiero escucharte cantar. No hay problema. Por favor, ese Rosa Rosa que te identifica tanto. Mira, y cosa rara porque siempre la dejo para el final. No, Ahora lo está para siento el mucho, inicio. soy acuariana. Ahora está La para quiero el al inicio. principio. Ya, entonces para toda tu gente. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa el llanto por quererte solo a ti. Anda, viste, la verdad, debes de estar cansado, ¿no? Me has querido, de hecho me has mentado la madre. No, para De nada. hecho, cuando te he pedido que me cante Rosa Rosa, me has mentado la madre, Mira, porque eso todo el era- mundo te lo eso pide. era antes. Ah, antes me has mentado la madre, entonces. No, me refiero a que antes, cuando yo salía a los escenarios, yo tenía un problema en las caderas. Entonces, Ahora vamos a hablar de eso cuando me también. pedían que cante, para mí era un poquito doloroso hacerlo. Entonces era como que, ay, Dios mío, la gente algún día entenderá, pero como no les importa, quieren ver el show, quieren bailar, yo tampoco voy a estar dando lástima, entonces lo hacía. Es parte de nuestra chamba, pues. Claro, ahora que ya estoy perfecto, ahora le digo, ahora aguántense, porque es un mix de Rosa Rosa que dura 40 minutos. Su Que madre, ya estoy, pero reload. operativo. Sí. Claro, viene la trilogía de Rosa Rosa. Sí, en todas las Oye, versiones. a ver, vamos a comenzar un poco en orden, ¿no es cierto? Vamos a hablar de ti. En el 2006 tú ganas Yo Soy, ¿no es cierto? 2016. 2016, perdón. Gano la revancha de Yo Soy. Pero lo tuyo siempre fue el arte, pues tú siempre lo has llevado en tus venas. Claro. ¿No es claro. cierto? Así es que vamos a comenzar recordando que eres hijo de uno de los personajes más queridos de la televisión. Y no estoy exagerando y creo que no estoy hablando de más porque estás acá. O sea, ¿quién no recuerda a tu padre o quién alguna vez no lo vio al costado de Jaime Bailey? Claro, mi papá, el maestro, el Chino Can, Claro. gran músico, gran tecladista, él trabajó muchísimos años con Jaime Bailey, no solamente con él, sino también en Risas y Salsas. Él hacía las pistas para los artistas, también trabajó con Gisela, con Ferrando, y prácticamente todos los que trabajaban en Panamericana, ¿no? Un carácter muy lindo, claro. Yo también he tenido la suerte de conocerlo, de verlo de cerca, de que acompañe también algunos programas en los cuales yo he participado. Y qué cálido, tipo. Sí, qué carácter para bonito. Una maravilla de persona, de verdad, la gente que lo conoció detrás de pantallas, él era exactamente lo mismo que veías en televisión. Sin poses, sin nada Guardando además, a pesar de ya ser una persona adulta,
guardando esa inocencia Sí, tan sí. auténtica, Mi ¿no? papá era bien sano. Sí, 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 bien Para algunas zanahoria, tu cosas era padre, bien sano. zanahoria. Bien ¿Es sano. cierto que Bailey se queda un día sin invitado y lo sienta? ¿Así fue la Eh, historia o no? Lo que pasa es, claro, o sea, le falla un invitado a Jaime, entonces no sabía qué hacer. Y mi papá era, creo que era, si no me equivoco, el segundo programa. Entonces le dice, bueno, conversemos. Y se pone a conversar con mi papá. Ujú. Y nació una química y una chispa increíble que ya a partir de eso ya se volvió mi papá parte del programa. Ya no era solamente la base musical acompañando, sino era Claro, parte en un personaje del ya, programa. Él una daba la bienvenida, personalidad. prácticamente despedía el programa con Bailey, intervenía dentro de las preguntas con los artistas y todo eso, ¿no? Otra vez también se quedó sin invitado y ya no lo invitó ya porque ya lo conocía, me invitó a mí a Pero los 8 años. aguanta, al decirme eso, me estás diciendo también que tú acompañabas a tu viejo. Claro, yo Porque claro, si eres un invitado que en el momento te dicen sientes porque estabas ahí ya. Sí, sí, sí. Entonces tú en ese día, casualmente, lo acompañaste, lo acompañabas siempre. Siempre, siempre lo acompañaba. Yo siempre he sido un poco lechucero, hasta de niño. Me acostaba muy tarde, pero me gustaba verlo a mi papá en televisión. Y en esa época estaba prohibido el ingreso de menores de edad al canal. Entonces mi papá, ¿qué hacía? Me metía dentro del forro del órgano. Y me metía cargando dentro del No forro del puedo órgano. creer. Y ya poco a poco, ya a la final los de producción, Pero los ya de cuando seguridad, fuiste creciendo, ya ya, el forro el iba forro me quedaba cediendo chico. Mi también, papá quería aprender a claro. tocar batería, ya para meterme en el bombo. Claro, ahora más bien el piano viene en funda, ya te iban metiendo, pero en... Claro, así me metí al canal y en una de esas, yo siempre iba al de Bailey porque me gustaban los invitados que iban, ¿no? Sobre todo cuando iba la maestra Jimena de Carrusel, yo quería estar ahí, lo comía, Montaner, yo estaba metido ahí dentro del forro y en una de esas también él se queda sin invitado y me sienta a mí. ¿Y qué conversaba Jaime con un niño? ¿Cuántos Mira, años tenías? 8 años. Lo único que hice fue delatar a mi papá, Ah, claro, lo te que comenzó podía a hacer. hincar y los niños no mienten. Claro, los niños no mienten, ¿Y pues. qué dijiste en esa entrevista? ¿Te Ah, acuerdas de la entrevista, me supongo? acuerdo algo me acuerdo las llamadas de atención, ¿no? O sea, cuando después salí, ya, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste? Todo eso me acuerdo. Después lo demás no mucho, pero fue algo como que Bailey me dijo, ¿no? Después del programa, papá llega a casa, es romántico con tu mamá, Y tú echando a y tu yo no viejo. lo veo hasta el día siguiente. No, mi viejo no viene, No claro. llegaba hasta el día siguiente. Pero ¿cómo? ¿Cómo no llega hasta el día siguiente? ¿No se va a Y dormir? se, No, le gusta ir al casino, decía yo. que lo echaste feo. Lo Y eché se formó, feo. me imagino, una entrevista divertidísima. Te Súper entrevistó divertida. todo el programa, No, fueron como unos 10, 15 minutos, casi al que es un final ya. montón en Claro, y televisión. para un niño que nadie conoce y no tiene nada que hacer ahí en televisión, Tú ahí no cantabas nada. nada, nada, absolutamente nada. ¿En qué momento entonces te das cuenta que tienes voz y que esa voz además es entonada? Eh, Más o menos que mi papá me descubre como cantante fue a los 16 años. Ay, ya Ya, grandecito. claro, ¿Te porque, acuerdas el momento? claro, claro. O sea, bueno, yo comencé a cantar a los 3 años en una feria en Talara. Mi papá acompañaba a todos los artistas de la época y me sientan a los 3 años a cantar y Tres. canté Devuelve a mi chica de los Hombres Ah, G. caramba, encima, Y a los claro, 3 años, a buenos los gustos 3 años, musicales. sí. Y después de eso dejé de cantar. Y mi papá siempre queriendo insistir y yo no, me da vergüenza. Pero a los 16 años me entró la onda de querer tocar guitarra y toqué guitarra y aprendí solo. Mi papá siendo guitarrista también no le dije nada porque me daba pena pedirle cosas y me dio por tocar rock. Y armé mi grupito de rock y me fui a tocar al Florentino, Ya. que quedaba en Barranco hace muchísimos años atrás. Y mi papá un día de casualidad llega con sus amigos Al Florentino, al sin saber que Florentino sin tú saber que yo estaba amaneciéndome ahí. Y me ve, y ahí es cuando ya me ve, no me dicen nada, yo me quedé frío y después salimos y me dijo, vamos a la casa. Nos fuimos a la casa y ahí me dijo, ¿tú te quieres dedicar realmente a la música? Sí, entonces no seas uno más el montón, Ya, pensé que te iba a decir ¿no? algo peor. Me dijo, tienes Ya. que ser el mejor. Entonces, tienes que tratar de sacar todo lo mejor de ti y entregárselo al público, pero lo que sí me dijo es, no quiero que seas solamente músico, sino que tengas una carrera paralela. Ujú. Estudia algo y yo te apoyo con la música. Y eso es lo que hice. Me metí a estudiar ¿Qué estudiaste? ingeniería electrónica Ya. y la terminé, pero o sea, nunca cambié un foco en mi vida.
porque toda A mi no vida... ser en un concierto que se queme un foco, ya bueno, Mira, ¿sabes? prefiero la ni ahí, porque a mí me da miedo la electricidad. Me da miedo. Puta, que uno ingeniero Cuando le dé miedo. conectaba mis pedales ¿Cómo va a de la ser? guitarra y me pasaba las chispas del corto, que es pues 5 o 6 voltios, ¿no? Es una cosquilla. Salías Yo, corriendo. ¡ay! No quería, ¿no? Bacán, Me ¿ah? compraba mis chupones para ponerlos para que cuando toque la guitarra no me pase corriente con el Qué micro. buena. Sí, 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 sí. Súper miedoso con la corriente. Desde pequeño, romántico, ¿cuáles eran tus Sí, referentes? sí, tanto así que hasta bullying me hacían, ¿no? O No sea, te creo. Me estás hablando en serio, o sea, sí, realmente claro, sufriste de bullying. claro, en el colegio, o sea, pero ese es bullying sano, o sea, creo yo No que existe, el bullying sano existe. es que lo que pasa es que hace años no se llamaba bullying, sino se llamaba chacota, ¿no? Sí, Los chacoteros, ¿no? sí. Eran palomillas, entonces, como yo siempre andaba atrás de las amiguitas del colegio, ¿no? Y yo era de llegar a agarrar una flor en pleno camino al colegio y Ah, se la regalaba a la que me caray. gustaba, ¿no? Ya me decían el niño viejo. En esa época estaba de moda, ponía Franchella, ¿no? Me decían Pero en Enrique el esa época Antiguo. tú ni... ¿Lo seguías a Franchella? No, yo no lo conocía. No lo conocía. Mis amigos sí lo veían, que eran los mayores de Claro, secundaria, claro. y me decían, ¿no? Enrique el En Enrique el Antiguo, ¿no? Antiguo, en blanco y Claro. negro, Entonces, claro. yo tampoco no había internet tan en esa época para poder buscar quién era, ¿no? Entonces me basaba de algunas cosas que me contaban para tratar de imitar, porque yo hacía del bullying algo chévere, se hacían burla de mí, y yo me burlaba de eso. Carácter tranquilo, romántico desde pequeño, con ya pues una orientación a la música, sin duda, decides ya tomarlo en serio. 16 años. Escribías, cantabas covers, Claro, como todo músico joven quiere escribir sus canciones, todos soñamos, admiramos ser un pero Pedro Suárez, todos un escriben Gianmarco. bien. No, no, ¿Cómo yo escribías? escribía Cuéntame la pésimo. verdad. Yo cuando escribía ni siquiera entendía mi letra, No o te sea, lo ni para puedo. poder repetir las Claro, canciones. escribías y de repente qué canto, a la hora de cantar no Claro, entendías. y yo que puedo escribir del amor a los 16 años, pues uno que sabe del amor, ¿no? Entonces, me dio por escribir, pero después lo dejé y me gustaron mucho los covers, porque todos empezamos con la influencia de un artista, Sí. ¿no? Lo mío siempre fue el rock and roll y la música del recuerdo, desde niño, ¿Por qué la música del recuerdo? por mi papá. Como lo acompañaba mi papá a las giras, él acompañaba en esa época a Michelle, Homero, Sagitario, Jimmy Santi, y a los boleristas, ¿no? Iván Cruz, Pedro Tiniano, tantos artistas que pasaron por la casa de mi abuelo donde ensayaban. Yo escuchaba esa música y me gustaba muchísimo. En mi época de joven, mi época es de Magneto, Menudo, la segunda generación, ¿no? Pero no me gustaba su música. A mí me gustaba escuchar a Leonardo Fabio, Sandro, Nino Bravo, Camilo Sesto. A los Me bravos te gustaba encantaba. escuchar, ya. Y eso lo usaba también en el colegio, ¿no? Cuando me jalaban en las notas y ¿cómo salva la nota? Ya, presenta una actuación. Y yo salía a cantar música del recuerdo en Y el las colegio. profesoras se volvían Sí, locas. sí, no podían creer de que yo, pues teniendo 13, 14 años, cantara música del Y recuerdo. siempre has tenido esa voz, digamos, imponente. Siempre he tenido voz de viejo, toda la vida. Toda la vida, es más, mis amigos pensaban que yo podía ser locutor de radio para Claro. doblaje, y no, me dediqué al canto y hasta el día de hoy he vivido netamente del cantar. Solo sé cantar. Qué maravilla, ¿no? Identificar tu talento que muy poca gente lo identifica a temprana edad. Así Es es. un privilegio identificar lo que te gusta a temprana edad. Así es. Y vivir de lo que te gusta es más fabuloso Sí. todavía, porque no sientes que estás trabajando, ¿no? Sientes que te estás divirtiendo cuando ves una sonrisa, un aplauso, el tiempo pasa volando, los 45 minutos o una hora que dura el show te quedan cortos porque estás disfrutando lo que haces. O sea, yo me siento bastante bendecido con esto y pienso seguir hasta que Dios me dé vida y voz para seguir cantando. Tu viejo fue un referente muy importante para ti. Por lo que me cuentas, había una conexión bastante estrecha Sí, y con una enseñanza de mucho valor para ti. claro. Y él se va cuando tú eras súper jovencito. Sí, mi papá era muy mamá gallina, demasiado. Cuando yo empiezo a cantar con él, con el grupo Cremolada, ya venían por ahí, veníamos haciendo eventos bastante seguidos y la gente me iba conociendo a mí. Entonces por ahí llegaban uno que otro promotor a querer jalarme a cantar a otros locales, pero solo yo.
Entonces mi papá, no, tú no cantas con nadie que no sea yo. Nadie te va a acompañar más que yo. Porque él tenía mucho miedo, porque en el ambiente de la música hay bastante Se ve envidia, mucho, ¿no? ¿no? Somos bien unidos, ¿no? Somos bien unidos, un nido de víboras. Entonces, él tenía bastante temor de que me empezaran a querer humillar o fastidiar mi carrera. Entonces, no me dejaba salir. Pero por ahí apareció uno y me dijo, ya, para... yo cantaba en el Rosedal los jueves con mi papá, ahí inicié mi carrera. Entonces viene un promotor de otro restaurante de Barranco, del Roble, y le dice a mi papá que quiere llevarme a mí. Él me dice, yo lo acompaño. No, pero ya tenemos una banda que lo va a acompañar. Entonces él fue al ensayo a supervisar a la banda para que me acompañe a mí. Y le gustó cómo me acompañaron. Eran muy buenas personas, pero ya me prefería mil veces de que seas un buen músico a un extraordinario músico, Claro. ¿no? Porque él creía que los extraordinarios músicos eran un poco más soberbios, un poco con otras enseñanzas. Sin embargo, los que son buena gente, esos quería que yo esté. Me dejó cantar ahí y ahí empezó a despegar un poquito mi carrera como solista. Y mi papá siempre me aconsejaba con todo lo que es el repertorio musical, todo lo que se adecue a mi voz, qué es lo que yo tengo que comunicar en un escenario. No solamente es pararte y cantar, porque mi papá decía, para eso mejor pongo una radio. Tú tienes que presentar un espectáculo, un show. Y no sabes el jugo que le saqué a mi papá, porque con tantos Qué artistas que acompañó en su rico. vida, para mí fue el mejor maestro que pudo haber tenido en mi vida. Y cuando ya mi carrera estaba a punto de despegar, es cuando mi papá decide irse, ¿no? Bueno, él no lo decidió, ¿no? Sino la vida se lo llevó. Pero te gozó. Eh, no. O sea, me gozó él sí en el escenario lo que él hizo conmigo, Ujú. pero lo que vino después no lo pudo gozar, porque mi papá se fue. Yo ya venía conversando con un amigo que trae artistas internacionales, que me haya visto en un espectáculo, y él me venía diciendo que quería que yo represente al Perú dentro de sus espectáculos, ¿no? O sea, por ejemplo, traía desde España, traía a Dani Daniel, desde Argentina, ¿no? Traía a Leodán, y por Perú quería que esté Tony Khan. Entonces, para mí era soñar demasiado. Yo le decía, sí, 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 claro, perfecto, ¿no? No me quitaba el sueño, porque aparte otra cosa que me enseñaba era de que los promotores van a venir, te van a querer regalar el mundo y no todos van a cumplir. Así que no te me emociones, no te me subas arriba, mantén los pies en la tierra. Entonces, para mí fue así como que ni siquiera se lo comenté. Y cuando mi papá fallece, a los 2 meses ya cierro trato con el promotor y empiezo a cantar con todos los internacionales que venían y eran mis ídolos, o sea, y me pagaban por eso. Claro, qué O sea, maravilla. Escúchame, Antonio, nos tenemos que ir a una breve pausa, sí. pero seguimos conversando sobre tu historia, cómo es que llegas al programa, todo lo que tuviste que pasar y todo lo que sigues haciendo y construyendo ahora. Pausa y volvemos.